Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo webinar. Nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec y somos un organismo que trabaja desde hace 17 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. El día de hoy, a nombre de nuestra directora Lilia Jagua y de todo el equipo de Probosque Chapultepec, presentamos esta sesión en la que profundizamos en los múltiples beneficios que nuestro bosque de Chapultepec genera. Y bueno, sus bondades van desde temas tan distintos como limpiar nuestro oxígeno hasta disminuir la violencia en los hogares. Y hoy la maestra Luisa Montes, quien es economista ambiental, va a contarnos todas estas cualidades y para que sepan quién es ella, pues su preparación la ha llevado a desempeñarse en lugares tan importantes como el ser la promotora y calificadora del índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores y ella también ha trabajado como inversionista con inversionistas responsables nacionales y extranjeros y con organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, como la ONU y como el IFC. Y también su valor agregado consiste en que, como profesionista, en que convierte a un valor monetario las inversiones socioambientales de las empresas. Y bueno, aquí los dejamos con su valiosa participación y recuerden que sus micrófonos y cámaras tienen que estar apagados. También estaremos transmitiendo por Facebook Live y también les recuerdo que durante la sesión podrán compartir sus preguntas e inquietudes en nuestro chat y al final de la misma vamos a retomar estas preguntas y las vamos a compartir con la maestra y pues comenzamos. Luisa, ¿qué tal? Muy bien. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Y se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues gracias, muy buenos días, gracias por la presentación. Primero que nada le quiero dar las gracias a todo el equipo del Fideicomiso Probosque de Chapultepec porque han sido súper apoyadores en esto y van a estar todo el tiempo con nosotros contestando sus dudas. Ustedes pueden escribir por el chat si tienen alguna duda sobre lo que acabo de decir. Al final vamos a tener 20 minutos para contestar preguntas, o sea que abiertamente cualquier cosa que durante la presentación les surja una duda, una pregunta, pueden escribirle en el chat y me van a estar ayudando a contestar. Entonces, pues, bienvenidos. Tenemos personas, obviamente, de todo México, pero estoy muy impresionada porque tenemos personas de Rapa Nui. Creo que es de lo más lejos que se van a conectar el día de hoy. Y me da mucho gusto porque el tema es muy importante, no solamente para nosotros, para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver rápidamente? No crean que nos vamos a tardar mucho en cada cosa. Vamos a ver qué es el bosque, cómo se compone el bosque, cómo se miden los beneficios, las externalidades positivas que nos da y los principales beneficios del bosque ambientales, sociales y económicos. Y finalmente vamos a cerrar pensando qué más podemos hacer para mejorar nuestro bosque, ¿no? Entonces, ¿cómo es el bosque de Chapultepec? Estoy segura que muchos de ustedes no saben que el bosque de Chapultepec es 2.5 veces Central Park en Nueva York. O sea, es mucho más grande, 2 veces y media más grande que el bosque de Central Park, que el parque de Central Park. Y para verlo, les puse aquí 2 fotografías. Este es el bosque de Chapultepec y este es Central Park. Y claramente, digo, las fotografías están tomadas de diferente lugar, pero claramente se ve que el bosque de Chapultepec es mucho más grande. Es el área verde urbana más grande de la Ciudad de México. De hecho, ayer estaba viendo que es el área verde urbana más grande de Latinoamérica. Tiene muchísima importancia social, ambiental, histórica, tiene muchísima historia, hay muchísimos museos ahí. Y como todo, bueno, como la gente de México sabe, porque mucha gente fuera de México no lo sabe, está dividida en 3 secciones, ¿no? La primera sección que es donde están los lagos, la segunda sección que es donde están la feria y los juegos, y la tercera sección que es ya más el bosque que está cerca de las áreas residenciales, ¿no? Esto es importante porque alrededor del bosque hay diferentes vecinos, ¿no? En un área es completamente residencial, luego comercial y luego otra vez residencial, ¿no? Tiene más de 170,000 árboles y es visitado anualmente por casi 20 millones de personas. Es decir, cada fin de semana, cuando no estamos en cuarentena, hay más o menos 200,000 visitantes al bosque. 200,000 visitantes cada fin de semana. Y como les decía, es 2.5 veces Central Park. Y sin embargo, o sea, si ustedes hacen memoria,
pueden recordar historias de películas súper importantes que se llevan a cabo en Central Park. Pero me gustaría que recordaran una película, una escena es increíble cuya historia se lleve a cabo en Chapultepec. ¿Pueden acordarse de alguna? Escríbanmelo en el chat. Bueno, ahora, ¿por qué es importante medir los beneficios del bosque? ¿Por qué es importante ponerles un precio, no? No es porque, nada más porque seamos economistas neoliberales a lo cual les queremos poner a todo un precio, sino que es muy importante conocer los beneficios del bosque. ¿Por qué? Normalmente los parques son espacios públicos, ¿sí? Y el mantenimiento recae en el presupuesto de la ciudad, no solamente de la Ciudad de México, de la ciudad donde esté este parque. Y las personas que tienen a su cargo el presupuesto de la ciudad, pues tienen diferentes prioridades, tienen muchísimas necesidades y tienen que asignar el presupuesto a diferentes prioridades. Entonces, si conocemos un poco más sobre los beneficios que nos da el bosque, pudiéramos estimar que invertir en el bosque no es solamente invertir en la parte verde, es invertir en la salud de las personas que estamos aquí, también invertir en, ahora que estamos viendo lo del COVID, tener mejor salud en nuestros pulmones nos va a defender, si Dios no lo quiera, nos da COVID, ¿no? Entonces, todos estos beneficios, la ciudad puede ahorrarse dinero en los hospitales si tenemos un mejor clima, una mejor calidad del aire. Todo esto me gustaría que lo empezaran a pensar para que viéramos cómo es que los beneficios se dan. Ahora, muchas ciudades alrededor del mundo, los parques han perdido financiamiento porque como estos beneficios no se ven claramente, no los estimamos, no los tenemos en la mente, entonces hay otras prioridades como salud, seguridad y los parques van perdiendo financiamiento. Entonces, cuando veamos lo que es la parte de seguridad de los parques, cómo es que aumenta la seguridad en una ciudad, veremos que también un parque abandonado sí disminuye la seguridad de la ciudad. O sea, un parque abandonado es un lugar donde se puede llevar a cabo el crimen. Entonces, por eso es muy importante que no perdamos el financiamiento del parque. Para eso queremos construir el caso y ver estos beneficios que son invisibles a veces, estas externalidades positivas que nos da el parque, el bosque de Chapultepec. Y como les decía, los costos son muy fáciles de identificar porque hay que pagarle el sueldo a las personas que están dándole mantenimiento al bosque, pero los beneficios muchas veces no son tan claros. Entonces vamos a concentrarnos en los beneficios. Entonces los economistas, para hacer las cosas un poco complicadas, hacemos normalmente funciones de cómo es que vamos a medir estos beneficios, pero como en esta plática sé que hay muchas personas que son especialistas en economía, pero muchas personas que no lo son, voy a explicar desde un principio cómo es que se mide este valor económico total. Entonces, la forma como los economistas medimos el valor económico total de un bien ambiental es por sus beneficios directos, pero también por sus beneficios indirectos. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios directos del bosque de Chapultepec? Bueno, claramente cada vez que una persona va a visitar el bosque, gasta en el bosque, ¿no? Entonces gasta en los puestecitos que están ahí, comprando comida, comprando cosas, gasta en la entrada del museo, gasta en las tienditas del museo. Ese es un ingreso directo al bosque, es un beneficio directo que le da, un impacto económico directo. Ahora, si ven en la parte de abajo de esta gráfica, lo que nosotros estamos tratando de ver es los beneficios que tiene directamente para el gobierno, beneficios también que le dan a las personas, es decir, estas personas que trabajan en esos puestecitos directamente tienen beneficios, pero también hay ahorros para el gobierno, que eso tal vez no es tan directo, es algo indirecto, y también hay ahorros para las personas que nos va a dar el bosque. Entonces, por ejemplo, el impacto en el valor de la propiedad es un beneficio para el gobierno porque si se fijan, los inmuebles que están alrededor del bosque van a tener un mayor precio de mercado y por lo tanto van a pagar un mayor predial. Y este fenómeno se da no solamente en México, también las casas, los departamentos que están alrededor de Central Park son los más caros que hay en Nueva York. Y ese es un beneficio para el gobierno, va a cobrar un mayor impuesto por esos inmuebles. Pero también hay ahorros para el gobierno, ¿sí? Y si se fijan, hay muchos ahorros para el gobierno. Reducción en los costos de mantenimiento de aguas pluviales, mitigación de la contaminación del aire, mayor cohesión social, mejoras en salud.
pero estos ahorros también se dan para las personas. Si yo tengo una mejor salud, me enfermo menos cada año, pues es un ahorro que yo tengo que no voy a tener que estar gastando en doctores, en medicinas y todo eso. Entonces, vamos a verlos estos uno por uno. Ahora, aprovechando que están ustedes aquí conectados, también vamos a hacer, estos estudios normalmente se hacen a través de una encuesta. Entonces, durante la presentación voy a hacer una encuesta con 3 preguntas y en un momentito más les voy a decir cómo se tiene que conectar. De hecho, creo que en el chat ya les pusieron, tienen que ir a www.polf.com/Luisa Montes y ahorita les doy el número, creo que es 236. Ahorita se los doy. Sí, ese es el número. De todos modos, va a aparecer aquí en la pantalla el número si es 236, por si quieren irlo abriendo en su teléfono. Entonces, esta va a ser la primera pregunta que les vamos a hacer. Entonces, nos vamos ahí en su teléfono, vamos a marcar polef.com/Luisa Montes 236 y ahí nos va a aparecer esta pantallita y la pregunta es, ¿qué tan a menudo visitas el bosque? ¿Lo visitas más de una vez por semana? ¿Lo visitas por lo menos una vez por semana? ¿Vas al bosque una vez por mes? ¿Menos de una vez por mes? ¿Vas al bosque 2 veces al año? ¿Vas al bosque muy esporádicamente o de plano eres de nuestros amigos de Rapa Nui que están muy lejos de aquí y nunca han ido al bosque de Chapultepec? Ay, muy bien, me da mucho gusto que ya se están anotando. Entonces, un 10% de las personas nos dicen que van al bosque, 9% bueno, es que conforme vayan contestando, van a ir aumentando los porcentajes, pero digamos que la mayor parte de las personas, 31%, va al bosque una vez por mes y menos de una vez por mes también. 2 veces al año también, muy esporádicamente un 12% y más de una vez por semana, 6%. Hay muchas personas que hemos visto que van diario al bosque y obviamente las personas que van diario al bosque son las que más beneficios tienen. Entonces sí me gustaría ver que ese 5% son personas que están cerca del bosque y que se benefician mucho, ¿no? Muy bien, pues muy interesante y lo más interesante es que no hay nadie que nunca vaya, o sea que todos los que estamos conectados siempre hemos ido al bosque, lo que significa que nuestros amigos de Rapa Nui no se han podido conectar. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Quedamos empatados en 8%, en 4% una vez por semana, 8% una vez por mes. Esto lo vamos a poder ver. Pueden seguir contestando después de la presentación. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver los beneficios ambientales. Yo sé que algunos de ustedes se sumaron a la plática que dio el doctor Benavides, el investigador del INIFAP, la semana pasada, donde presentó las investigaciones o los avances que se han tenido con la metodología del iTree para medir la captura de carbono. Aquí les puse una pequeña presentación de eso, nada más para los que no estuvieron hace 15 días. Esta metodología mide qué tanto cada árbol que está en estas secciones que ven aquí, la sección 1.1, 2.1 y así, cuántos árboles hay en esas secciones, cuánto captan de carbono, cuánto captan, o sea, que ya está capturado en el árbol en sí, cuánto es la tasa de captura anual, cuánto es la escorrentía de agua y la remoción de contaminantes. Y de todos modos, para los que no estuvieron hace 15 días en esta plática, aquí lo pueden ver también en el sitio de Chapultepec, Arbolado del Bosque de Chapultepec, y ahí vienen los resultados de cada una de estas áreas que ya se analizaron. Por lo pronto se ha analizado solamente la primera sección del bosque, pero sería muy bueno seguir analizando el resto del bosque. Pero bueno, así como el doctor Benavides nos platicó sobre la retención del CO2, hay otros contaminantes que también nos están ayudando, inclusive las partículas y otros contaminantes que hacen mucho daño a los pulmones. Entonces, el arbolado en sí es probablemente uno de los más importantes servicios ambientales que nos da el bosque. Y esto ya lo estamos midiendo.
pero también es muy importante saber que los suelos también nos ayudan a captar contaminantes y a mantenerlos ahí. Y los suelos también nos ayudan a captar agua. El problema con las ciudades es que cuando están ya muy llenas de pavimento toda la ciudad, cuando caen estas lluvias torrenciales, todos lo sabemos, en vez de que se capture el agua y se vaya a los mantos acuíferos que luego utilizamos para beber, entonces se van y causan todos los problemas que ya hemos visto de inundaciones y todo eso. Entonces, el bosque también nos ayuda a captar agua. Y finalmente, en los beneficios sociales vamos a ver estos beneficios de recreación y áreas verdes. Y otra cosa muy importante es que nos va a regular el clima. Hay muchos estudios, al final les voy a poner todos los estudios y las fuentes que analizamos, pero hay muchos estudios que analizan que alrededor del bosque o alrededor de cualquier zona que tenga árboles, el clima varía menos. Es decir, que cuando está muy fuerte el sol y hace mucho calor, hace menos calor en esos lugares. A pesar de que vivamos en una isla de calor que genera todo el pavimento, los lugares arbolados lo disminuyen. Y también cuando hace frío, hace menos frío, pues ayudan a que no sople el viento tan fuertemente. Entonces los invito mucho a que vean los resultados del estudio de iTree y que vean cómo está la metodología, la información que ya tenemos y demás. Voy a ver si me están escribiendo por aquí. Finalmente, quise hacer una hincapié en la parte de biodiversidad que aquí está ya presentado, pero un poquito más por el problema que estamos viviendo del COVID, que finalmente es un problema que nos dio la biodiversidad, la relación que tenemos con la biodiversidad, ¿no? Entonces, hay 3 puntos muy importantes que nos da el parque. Uno es que promueve la diversidad en las especies en cuanto a aves e insectos, pues pueden encontrar otros individuos y mezclarse. Eso quiere decir que pueden venir aves de otros lugares y reproducirse con aves que están aquí y mejorar la genética de las siguientes generaciones, ¿no? O sea, que no se están nada más reproduciendo entre los animales que estén aquí. Entonces, esa es la importancia de hacer los corredores biológicos, y esto me lleva a otro punto que se me olvidó mencionar al principio. El bosque de Chapultepec hoy en día tiene 3 secciones, pero el presidente López Obrador está proponiendo que haya una cuarta. Esto nos permitirá hacer que este corredor biológico sea mayor y entonces tener mayores especies, mayores beneficios ambientales, y esto también sería muy bueno medirlo porque obviamente va a tener un costo, abrirlo al público, ponerlo hacer toda la infraestructura para que podamos llegar. Eso tiene un costo, pero los beneficios que nos va a reportar esperemos que sean mayores que esos costos. Y finalmente, la diversidad biológica también tiene relación directa con el bienestar humano, no solo porque provee estas funciones de los ecosistemas y los servicios que nos da, que ya les he platicado un poquito, sino también de nuestra experiencia en la naturaleza. Y eso es algo muy, muy importante, porque ahora que veamos la parte de los beneficios en salud, hay una gran proporción de las personas, no solo en México, pero en todo el mundo, que están experimentando presión arterial alta, depresión y todo eso, y empiezan a surgir estudios que el contacto con la naturaleza nos puede ayudar a esto. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Escocia y los doctores ya en Escocia están dando como en las recetas baños de bosque. ¿Qué quiere decir eso? No que te vayas al bosque a bañar, sino que vayas a caminar al bosque, que estés en el bosque, que pases días en el bosque, si puedes ir a acampar en el bosque, eso mejora el estado de ánimo de las personas, mejora las defensas que podemos tener. Entonces, ese es uno de los principales beneficios. Ok, esta es la segunda pregunta que les queremos hacer. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al bosque? Ahora, aquí hay un pequeño detalle de esta pregunta. Obviamente que si tú haces menos de 15 minutos al bosque es porque llegas caminando, ¿no? Pero ya si haces 30 minutos, 1 hora, eso ya va a ser personas que van en coche. Entonces, es un poco tricky esta pregunta porque tiene un truco, porque digamos que los que van de menos de 15 minutos viven muy, muy cerca porque van caminando. Pero, por ejemplo, yo que vivo en el sur de la Ciudad de México,
puedo hacer de 30 a 35 minutos, pero no caminando. En ese caso ya voy en coche, ¿ok? Entonces, digamos que a partir de 30 minutos son personas, piensen en cuánto hacen en coche. Entonces, ahorita lo que vemos es que la mayor parte de las personas que están escuchando el día de hoy están aproximadamente a 1 hora de la Ciudad de México. Quiere decir que estamos lejos de la zona de Chapultepec, ¿no? Algunas personas hacen más de 1 hora y algunas personas aún viven fuera de la Ciudad de México. Es muy interesante ver que haya interés de las personas que viven fuera de la Ciudad de México, pues seguramente cuando vienen a México no vienen nada más a visitar el bosque de Chapultepec, como cuando nosotros vamos a Nueva York, no vamos nada más a visitar Central Park, pero que es una de las atracciones, sí lo es, por sus museos, por todo lo que ya vimos que tiene. Entonces, también es parte de los beneficios de nuestro bosque, aumentar el turismo que hay, ¿no? Pues sí, la gente que hace aproximadamente 1 hora ha sido la mayoría. 43% de los que nos están escuchando hacen aproximadamente 1 hora. Muy bien. Entonces, un minutito más para que voten en pollf.com/Luisa Montes 236. Ah, miren, ya hay más personas que votaron que viven muy cerca del bosque. Estas personas que hacen 15 minutos son las que mayores beneficios tienen por el bosque de Chapultepec. Y hay muchas colonias alrededor, no es solamente Polanco, también está la San Miguel Chapultepec, está Observatorio, o sea, hay personas de diferentes ingresos, ¿no? Que se benefician mucho por el bosque. Muy bien, pues ya les voy a dar un minutito más y pasamos a la siguiente. Quedamos 12, 27, 38, 15 y 8. A ver si me ayudan, por favor, a anotarlo o tomarle una foto. Muchas gracias. Seguimos. Ahora vamos a hablar de los beneficios sociales. Y los beneficios sociales, o sea, si los ambientales son muchos, los beneficios sociales cada vez estamos viendo que son más. Esta ilustración me gustó mucho porque vienen muchas cosas aquí que vamos a ver. Vienen personas haciendo ejercicio, aquí haciendo yoga o corriendo o en bicicleta. Vienen personas de la edad adulta, los viejitos que están ahí en la banca, unos novios también por ahí, también personas haciendo un picnic. Y la cosa también muy importante atrás, fíjense, los edificios de oficinas. Aquí en México, para las personas que no hayan venido al bosque de Chapultepec, alrededor del bosque de Chapultepec hay muchas oficinas y principalmente hay un edificio relativamente nuevo que le decimos el Dorito porque tiene una forma de Dorito y ahí hay más de 30 o 40 corporativos y abajo tienen como varios restaurantes, opciones que pueden tomar la gente, llevar su comida e irse a comer al bosque. Uno de los estudios que vamos a ver más adelante es que dice que las personas que salieron a comer al bosque, cuando regresan a su oficina, tienen 30% más concentración. Eso es muy importante porque es uno de los beneficios que está más fácilmente medible. Si yo regreso a mi oficina y tengo 30% más de concentración, entonces claramente este es un beneficio que nos dio el bosque. Pero vamos a verlo uno por uno. Entonces, estos son todos los beneficios que vamos a considerar de la parte social, ¿no? Mejoras a la salud física y mental. Entonces, bueno, y principalmente todos sabemos el problema de obesidad que tenemos y les repito, no es solamente en México, es en todo el mundo, incluso países que nunca habían tenido problemas de obesidad como Japón, China, Corea, ¿no? Nuestro estilo de vida ha cambiado y está generando estos problemas que como ven aquí, es un problema al corazón, es un problema de arteriosclerosis, es un problema en las rodillas y el problema no es solamente que las personas se sientan mal y que tengan mayor morbilidad y mortalidad, sino los gastos en salud que tenemos que hacer desde muy jóvenes para mantener pues la vida, ¿no? Ya, porque la salud ya no la vamos a tener. Entonces, ese es uno de los principales gastos que el gobierno tiene en cuanto a salud. Entonces, aquí lo que les quiero compartir, que lo tengo aquí, es todos los estudios que hay en donde nos dicen, donde medimos
qué tanto mejora la salud por estar en el bosque, ¿no? Entonces, aquí les puedo decir que hay evidencia científica, y al final se los voy a poner, que las personas que viven cerca del bosque tienen mayor probabilidad de realizar actividad física. Y obviamente las personas que realizan mayor actividad física tienen menor índice de obesidad. Por lo tanto, mejorando su salud física, pero no solamente la física, también la mental, ¿no? Entonces, esta es la parte de obesidad y de problemas de arteriosclerosis, pero también hoy en día estamos viendo el problema que tienen nuestros pulmones, nada más de vivir en la Ciudad de México. Seguramente todos han oído ahora con el COVID que en México hay una tasa de mortalidad un poco mayor que en otros lugares, y esto se debe principalmente a que ya de por sí nuestros pulmones están respirando mala calidad del aire. Las partículas pequeñísimas están yendo a los pulmones, y cuando llega el virus, digo, hay muchísimo más que estudiar sobre esto. Obviamente que lo único que tenemos seguro sobre el COVID es que tenemos mucho que estudiar sobre él, pero los primeros papers que han salido de UCL y todo eso dicen que la calidad del aire que hemos tenido anteriormente sí afecta qué tanto nos va a afectar el COVID. Entonces, tener un parque cerca, ir al parque, hacer ejercicio al aire libre es algo muy bueno. Y también han mejorado, hay estudios que dicen que han mejorado una persona que está en contacto con áreas verdes, puede disminuir la depresión, mejorar su estado de ánimo. Y este tipo de estudios son un poquito más fáciles de realizar porque una persona al entrar al parque se le miden sus signos vitales, ¿no? O sea, qué tanta irrigación tiene, y al salir no solamente se le pregunta qué tanto mejor te sientes, sino qué tanto mejor están tus signos vitales después de una hora de estar en el parque, ¿no? Entonces hay muchas maneras de medir. El segundo grupo de beneficios sociales que tenemos es el incremento en la cohesión social, la inclusión y la integración de las personas. Y en eso el Bosque de Chapultepec es experto, ¿no? Hay un incremento en la cohesión social, en la integración social, y aquí estamos viendo el jardín de adultos mayores, que yo los veo muy divertidos. Esto lo hacen en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Eh, Obviamente creo que ahorita estas reuniones se van a tener que hacer con la sana distancia, pero aún así, con sana distancia se puede hacer el baile, se puede hacer el deporte. Estamos esperando a ver en qué momento podemos volverlo a hacer. Y hay muchos estudios también fuera. En México no tenemos un estudio sobre el bosque en la parte social, solamente la parte ambiental, pero hay muchos estudios en el extranjero que nos dicen qué tanto se mejoró la cohesión social cuando un parque se genera. Y aquí está mucho más fácil. Por ejemplo, hay un estudio en Chicago en donde estaban midiendo el número de delitos que había en una zona, ¿no? Y midieron el número de delitos durante todo el año. En esa misma zona regeneraron un parque donde lo hicieron para que ya hubiera muchísimas actividades, y los delitos en el año disminuyeron en 237 delitos al año. Eso quiere decir que, primero, al estar el parque completamente vacío, generaba delincuencia. Y segundo, al haber actividades ya deportivas, recreacionales, hay cosas más que los jóvenes pueden hacer. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La reducción del estrés, ¿no? Eso les decía que estos estudios lo que nos dicen es qué tanto te sirve estar en el parque, simplemente como está esta pareja, acostados en el pasto, en el contacto con la naturaleza, reduce el estrés, nos sentimos mejor al salir de ahí, y eso mejora nuestra salud, mejora nuestra concentración y así. También ya les había platicado un poco. Este estudio es muy interesante, de la concentración de los niños, porque aquí también se midió de una forma muy sencilla. En la misma escuela, de la misma colonia, se analizó los niños que tienen actividades después de la escuela en áreas verdes y los que tienen actividades después de la escuela adentro de su casa, haciendo nada más la tarea en su casa. Encontraron que también el 30%, o sea, los niños que, déjame irme para acá,
encontró que existe evidencia que los chavos que estuvieron afuera tienen 30% más de concentración cuando hacen sus tareas. Eso quiere decir que un niño que llega a su casa y después puede jugar en un parque o en una zona verde y luego regresa a hacer su tarea, lo va a hacer más rápido y mejor que un niño que se quedó todo el tiempo adentro de su casa. Entonces, esos beneficios también los podemos medir, ¿no? Oportunidades de recreación para todos. Este es algo muy, muy importante. Esta es una de las actividades que se llevan a cabo en el parque, que como ustedes saben, el bosque de Chapultepec cada año es donde se lleva a cabo el ballet creo que es cuando no llueve, ¿no? Pero no solamente tenemos el ballet en la zona de la isla, sino aquí tenemos lanchicinema, adentro de las lanchas en la noche, el cine y muchas otras. Hay otro evento que se lleva a cabo también adentro del bosque que es un picnic a la luz de la luna. Digo, no porque todos los que sean en la noche sean más interesantes, pero también en el día se llevan a cabo muchísimos eventos y esto genera oportunidades de recreación para todos. Esta recreación, o sea, tiene muchísimo que ver que salgamos de nuestras casas y lo estamos viendo hoy en día al contrario. No sé si se dieron cuenta que el gobierno de la Ciudad de México prohibió la venta de alcohol durante la pandemia. Y eso es porque al estar encerrados, las personas sacan su violencia con mayor facilidad, ¿no? Entonces prohibieron la venta del alcohol porque entre el encierro, el estrés, el no salir, la violencia familiar había subido muchísimo. Entonces, esto es exactamente lo contrario, oportunidades de salir, de estar fuera de la casa, ¿no? Porque cada vez los departamentos son más chiquititos, tienen menos áreas verdes. El hecho de que tengamos este gran parque, deberíamos usarlo y usarlo mucho más, con seguridad, claro. Reducción de la violencia en las grandes ciudades. Este es el que ya les compartí los dos estudios, a ver si lo tengo por aquí. Perdón, aquí estoy viendo lo del estudio de la concentración, ¿no? Hay 35 estudios que analizaron la calificación de los niños que estaban en áreas verdes, ¿no? Aquí tengo lo del crimen. Aquí, en un estudio en la ciudad de Chicago se encontró que hay 52% menos crímenes en barrios cercanos a áreas verdes. Y el que les había platicado en la ciudad de Nueva York, hay 213 delitos menos por año en los lugares donde hay áreas verdes. Entonces, si nada más medimos cuánto nos cuesta esta violencia, cuánto nos cuesta disminuirlo, cuánto nos cuesta mantener las cárceles, pues mejor tengamos más áreas verdes, ¿no? Y finalmente, bueno, el número 7 no es el último, el aumento en el atractivo turístico, ¿no? O sea, como les decía, probablemente no haya mucha gente que viene a México solo a ver el bosque, pero por lo menos la primera sección de Chapultepec seguramente van a ir a visitar el castillo, a visitar el Museo de Antropología. Es uno de nuestros atractivos y estos turistas llegan y gastan su dinero, gastan en hoteles, gastan en restaurantes, gastan en todos los servicios que necesitan y es un ingreso para la ciudad, ¿no? Y finalmente el embellecimiento escénico, o sea, esta es una vista aérea del bosque y cuando están las jacarandas en flor y supongamos que estamos en una de las oficinas, pues es una belleza tener este bosque en la Ciudad de México. Pues con esto terminamos lo que son los beneficios sociales y finalmente nos vamos a los beneficios económicos y esta es la última pregunta que les vamos a hacer. ¿Cómo te sientes después de visitar el bosque de Chapultepec? Entonces, tenemos aquí un problema con esta pregunta que no nos dejó escribir tranquilo o relajado, solamente nos deja escribir 7 letras, pero si le podemos poner relax o happy o feliz todavía, relajado, ya nos dio tiempo de escribir relajado, tranquilo. ¿Cómo te sientes después de que visitaste el bosque de Chapultepec? Eso es algo muy importante porque nos va a decir, la mayor parte de la gente dice relajado, feliz, tranquilo, reconectada, en paz, con energía, inspirado, desestresado, contenta, contento,
Wow, muchos dicen relax feliz, con energía. Muy bien, me da mucho gusto que sientan esto. Bueno, esto que nosotros estamos diciendo de cómo nos sentimos nosotros al salir del parque, yo me siento en paz, me siento reconectada con la naturaleza me da muchísimo. Estos son beneficios individuales que también se pueden medir. Una de las formas de medirlo es haciendo encuestas al salir. Entonces, en la salida del bosque le preguntamos, oiga, ¿usted cómo estaba? Digamos que le podemos poner un de 1 a 10. Cuando usted llegó del 1 a 10 en bienestar, ¿en dónde estaba? Entonces, algunas personas nos pueden decir, yo estaba en 2 y al salir estaba en 8. Esa diferencia podemos decir que son un beneficio que le da el bosque. ¿Y en cuánto se miden? Bueno, pues cuántas veces menos esa persona se enfermó en ese año, cuánto menos estuvo estresada, cuánto más se pudo concentrar en su trabajo. Todo eso que les decía que los negocios que están alrededor del bosque se benefician de todo esto, de que la gente regresa con mayor energía, recargado, más tranquilo. Alguien dice ahí basura, no sé por qué se sienten basura. Tal vez recogieron basura, eso es, ojalá, espero. Pensar, recargado, conectado, poeta, preocupado también, preocupado tal vez porque no tenemos tantas áreas verdes. Muy bien motivado, pero bueno, las letras más grandes son las que más se repiten. Entonces, paz es la que más se repite, relajado, feliz y energía, ¿no? Pues muchas gracias. Les voy a dar medio minutito más para que contesten ahí en poled.com/Luisa Montes. Y bueno, finalmente, estos beneficios ambientales que vimos que ya tienen, digamos, un valor en pesos y centavos, los podemos sumar a estos beneficios sociales que también nos van a reportar un valor en pesos y centavos y con esto estimar los beneficios del bosque y compararlos contra los costos de mantener el bosque, ¿no? Además de todo esto, el bosque contribuye a disminuir los costos asociados al cambio climático y lo que vimos ya de salud pública, ¿no? Contribuye a la identidad de la ciudad, al renombre internacional de las personas, atrayendo negocios y turistas también. O sea, este es otro de los beneficios del bosque que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, nada más algunos de los beneficios económicos a considerar es el propio gobierno va a reducir su costo en el uso o en el manejo de las lluvias, ¿no? En el bombeo de Cutzamala, si podemos recargar nuestros mantos acuíferos, pudiéramos tener menor necesidad de traer agua de afuera, como lo traemos ahora de Cutzamala, y además lo tenemos que bombear a los 2,000 metros que tenemos en la Ciudad de México. También menores costos de salud, que ya lo platicamos, incremento en el valor de la propiedad. Entonces, como se hacen estos estudios, es que este es un mapa de el bosque de Chapultepec y lo que vemos en el primer círculo que ven aquí es que los principales beneficios se van a dar a las personas o a las empresas que están más cerca del bosque. Conforme nos vamos haciendo más grandes, se van a hacer, o nos vamos alejando del centro, las personas siguen teniendo beneficios, pero van a ser cada vez menos. Los que están muy cerca del bosque, entonces tienen beneficios no solamente en la calidad de la vista que tienen y todo eso, sino también en el valor de su propiedad, ¿no? Ahí es donde vamos a ver una gran parte del valor de que existe el bosque de Chapultepec. Las propiedades que están cerca del bosque, sobre todo de este lado, pero también en la San Miguel Chapultepec, van a tener un mayor precio. Pues aquí tenemos a la San Miguel Chapultepec, a la Condesa, a la Colonia Juárez, a la Colonia Anzures, a la Colonia Polanco, a la Colonia Daniel Garza. O sea, son muchas colonias que están cerca del bosque. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Esto es algo muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Uno es, cuando vamos al bosque, podemos dejarlo igual o mejor de lo que lo encontramos cuando visitamos. Dejarlo mejor, pues, ¿qué significa? Que si vemos una basurita, la podamos recoger y ponerla en el bote de basura. Podemos donar al Fideicomiso Probosque, que está haciendo un trabajo muy interesante de renovación y de conservación, y incluyendo esto de la
la evaluación económica de los beneficios socioambientales del parque. Ya llevamos avanzado en lo que les platiqué sobre iTree, pero queremos incluir esta parte de los beneficios sociales y los beneficios y darles un valor económico, ¿no? Podemos comprar en línea o podemos ir a la tienda del bosque todos los productos que ofrecen. Aquí les puse una chamarra, pero también se ofrecen tazas, libretas, plumas, muchas cosas que están muy bonitas diseñadas y que ayudan al fideicomiso a llevar a cabo su tarea. Y finalmente también podemos hablar muy bien del bosque. Este chavo es un canadiense que vino a México e hizo un video, lo subió a YouTube en donde decía todos los beneficios que tiene. Bueno, no decía los beneficios, estaba hablando de la maravilla que es el bosque de Chapultepec. Ha tenido más de 1 millón de visitas. Estoy segura que si este chavo hace otros videos y platica sobre el bosque de Chapultepec, los turistas de Canadá van a tener ganas no solamente de venir a conocer la ciudad tan hermosa que tenemos, sino también de darse una vuelta por Chapultepec. Y aquí está la bibliografía, se las voy a dejar por si quieren, de todo los estudios que incluí en esta presentación. Y un poquito de covalores, como les decía al principio, iniciamos siendo los calificadores del índice de sustentabilidad y nos dedicamos a finanzas sustentables e inversión responsable. Y muchísimas gracias y ahora sí estamos listos para las preguntas. Entonces voy a dejar de... A ver. Hola, pues de preguntas nos preguntan justo algo de lo que acabas de decir, pero igual y se puede profundizar en ello, que es ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para cuidar el bosque? O sea, en general, o sea, ¿cómo podemos contribuir a que se preserve y mantenga bonito y sano? Bueno, yo creo que una parte muy importante es también que nuestros gobernantes sepan que para nosotros es importante, ¿no? Entonces, el simple hecho de ir, de estar ahí, o sea, las estadísticas son muy importantes. Hoy en día les dije que hay 200,000 visitantes por fin de semana, pero si el gobierno ve que cada vez son más, entonces vamos a tener mayor interés en ir al bosque, ¿no? En que se conserve el bosque, ¿no? Y lo que les decía, o sea, no dejar basura, no pisarlos donde dicen que no podemos pisar, porque a veces pensamos que nada más es pasto, pero puede haber el brote de algún árbol. Y como les decía, el propio suelo también es como un filtro, está filtrando todos los químicos que tenemos en la atmósfera y en el agua, ¿no? Claro. También, ¿por qué? O sea, como que últimamente sí se ha empezado a valorar en el mundo las áreas verdes, es como una tendencia en el mundo. ¿Tú crees, Luisa, que también en México es algo que está llegando y que los espacios verdes en la ciudad se van a considerar como un tema pues esencial para la calidad de vida? Sí, definitivamente. Hay algo muy importante. El Instituto Nacional de Ecología tiene un área de economía ambiental y ellos han hecho muchos estudios de cuánto vale, por ejemplo, los manglares en México, cuánto valen las selvas en México. Hay muchísimos estudios que se han realizado del valor ambiental de los servicios ecológicos que nos dan los bienes, los bienes naturales, o sea, las selvas, todo esto. No tenemos un estudio todavía del bosque de Chapultepec, más que el que tenemos de iTree, que queremos ampliar, pero es una tendencia a nivel global, todo el mundo lo está haciendo, precisamente porque hay un estudio muy interesante, por ejemplo, de que querían hacer que un estero se hiciera una granja de camarón. Y entonces al principio parecía muy interesante, porque imagínense el precio que tiene el camarón en el mercado, es muy, muy alto. Entonces, las personas que estaban alrededor del estero pensaron, no, pues ponemos nuestra granja de camarón y vamos a ganar muchísimo dinero. Se hizo un estudio socioambiental y el valor de los servicios que nos da el estero en cuanto a protección de ciclones, cómo protege las casas y a los individuos que están ahí cuando hay un huracán, era mucho mayor que ese beneficio que lo que nos pagaba el camarón en el mercado. Entonces, cuando valoramos todos estos servicios ambientales que nos da la naturaleza, a veces nos damos cuenta que lo mejor es dejarla como está,
y no desarrollar más centros comerciales o más proyectos como lo hemos pensado. También aquí vi que alguien dijo sobre el horario del bosque, que también parece que en la noche cierran temprano y en Central Park sí lo dejan abierto, pero pues eso es algo que podíamos platicar, pero no está en nuestras manos en este momento. Nos preguntan si se ha realizado algún estudio sobre los servicios socioambientales del espacio azul, por ejemplo, los lagos del bosque de Chapultepec. No lo hemos hecho, pero es algo que queremos hacer y el objetivo también de esta plática es ver por dónde se pueden ir estos estudios, ¿no? Porque como también es una metodología nueva, es importante ver, si nosotros tratáramos de hacer todo lo que les dije, ver los estudios en salud, las mejoras en obesidad y todo eso, igual nos gastaríamos mucho dinero en hacer ese estudio. Pero si entre varios podemos co-crear un estudio de cuáles son los principales beneficios, entonces sería muy bueno. Igual no hemos, de hecho no incluí nada de los beneficios de los lagos, pero sí tienen muchos servicios ambientales que nos dan. Incluso las hierbitas que tiene el lago captan mucho más carbono que los árboles. Eso se vio con el carbono azul, ¿no? Que apenas lo estamos viendo, que el carbono azul es como, no sé, 100 veces más de lo que capta un árbol. Entonces, eso es muy interesante. Gracias por la pregunta. ¿Quién la hizo? A ver. Aquí, de Espacio Azul. Teresa sí, Gómez. Teresa Gómez. Gracias, Teresa. Es una muy buena pregunta porque el carbono azul es algo nuevo que estamos analizando, que todo, digamos, la biomasa que está tanto en el mar como en los lagos, capta muchísimo, muchísimo carbón. Entonces, tal vez conservar nuestras humedales es lo más importante. Claro que también tenemos que conservar nuestras selvas, pero los humedales puede ser que tengan reservas de carbón mucho más amplias que lo que tenemos en los árboles. Es algo bien interesante. Hay una pregunta acerca de qué recomendarías como para que puedan convivir los espacios verdes de convivencia y la no generación de basura, porque de repente el estar ahí, no sé, muchas horas, pues también genera basura, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar estos dos? ¿Qué recomendarías? Pues sí, es que es una lástima que cuando vas ahí, vas a un puestecito y te dan el taco en un plato de unicel. O sea, eso sí sería tremendo. O sea, ¿por qué no? Una cosa que nosotros podemos hacer es llevar nuestros propios platos, ¿no? O sea, deme mi taquito aquí en mi plato, no me o en donde sea que yo que no lo voy a tirar, ¿no? Porque sí, la generación de platos de unicel es tristísima. Podemos llevar, si cada quien lleva su plato y su cubierto y su vaso, ahorraríamos muchísimo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, aquí hay muchos comentarios de agradecimiento. Y también, ¿qué diferencia hay entre el Parque La Mexicana y Chapultepec? No sé. Ay, bueno, el Parque La Mexicana, como lo acabamos, o sea, se acaba de hacer y no tenía árboles antiguos. Entonces, si alguien va a La Mexicana, se ve como así un pasto muy grande y apenas unos arbolitos ahí que están haciendo. Entonces, el Parque La Mexicana tiene una gran capacidad de crecer en arbolado, que ojalá le pongan más árboles y los árboles creciendo van a capturar muchísimo carbono, ¿no? Y lo muy bonito también del Parque de la Mexicana es que tiene una extensión muy grande. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que va a haber una cuarta sección de Chapultepec? Eso se puede unir y hacer un corredor biológico desde la carretera Toluca hasta el centro de la Ciudad de México. Entonces, tendríamos un corredor verde maravilloso. Ya no solo un parque, un corredor. Gracias, Ahorita, Jaime Gómez. Gracias, Jair. Ay, Giselle. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Qué otra crees que se ha repetido varias veces? Pues hay como entusiasmo por la ampliación del bosque, pues sí, es como una manera de tener todavía más espacio verde.
Sí, eso fue Y en una mañanera, dijo el presidente que la zona que tiene ahorita, si se fijan sobre Constituyentes, hay una parte que tienen los militares. Por atrás tiene todavía mucho bosque y está muy bien conservado. Entonces, eso si lo podemos unir a la tercera sección, pues sería la cuarta sección. Y parece que hay un proyecto muy interesante de hacerlo, pero espero que lo presenten a la brevedad. Hay que preguntarle en la mañanera otra vez al presidente. claro, ¿qué más? Pues, pues sí, son comentarios de entusiasmo, de agradecimiento y creo que ya no hay más Ah, mira, preguntas. Adriana Martínez dice, la diferencia es que el bosque de Chapultepec está decretado como área de valor ambiental bajo la categoría de bosque urbano y la mexicana no. Pues más bien yo le preguntaría a eso dijo Adriana. Muy bien. ¿Qué necesitaría la mexicana para tener el mismo decreto? Eso es algo bien importante porque cuando el gobierno decreta un área como área natural protegida, hay ciertas leyes que lo protegen de diferentes actividades. A pesar de que en muchas áreas naturales protegidas hay dueños de la tierra, hay ciertas actividades que no pueden llevar a cabo. Entonces, un decreto es muy importante, pero yo realmente no he estudiado el área de la mexicana. Les prometo que me lo llevo de tarea y si quieren en un próximo webinar platicamos sobre la mexicana. Mira, ya hay otra nueva. ¿Es cierto que entre más longevo un árbol produce menos oxígeno? Capta menos carbono. Bueno, creo que sí, yo no soy bióloga, pero parece que mientras es que van creciendo van captando muchísimo carbono, pero si se fijan en los datos que les puse, es que los árboles muy grandes ya tienen todo ese carbono capturado. Tal vez capten menos por área, porque ya no están creciendo tanto, pero tienen mucho carbono capturado, entonces también es muy importante mantener los árboles grandes. Y otra cosa muy importante que pasa en nuestros bosques es que los árboles más grandes y más viejos que tienen una muy buena genética, a veces los tiramos y nos perdemos de esa genética para reproducirla. Y entonces quedan nada más los arbolitos más enclenques y esos son los que estamos reproduciendo. Entonces, por eso es muy importante mantener a diferentes individuos con diferentes genéticas, ¿no? Mira, hay un comentario, más comentario que pregunta, pero dice que sería interesante investigar la red de parques más grandes de la ciudad, como el Bicentenario, Chapultepec, Naucali y Aragón. Sí, Jaime Gómez dice eso. Y además, otra cosa muy importante, Jaime, es cómo interactúan estos parques, ¿no? Es impresionante ver cómo llegan garzas del sur de México aquí a la Nabor Carrillo. La Nabor Carrillo es una laguna que hay saliendo del aeropuerto y ahí puedes ver garzas, puedes ver hasta flamingos, o sea, flamencos rosas ahí la Nabor Carrillo. O sea, creo que la naturaleza a veces nos sigue sorprendiendo cómo puede moverse tanto, pero sí, realmente sí. Creo que ya nos faltan 5 minutitos más y no sé si quieras, Luisa, complementar con algo, una Bueno, fíjate, conclusión. aquí dice Marcos González que también en Xochimilco, ¿no? O sea, sí es cierto, Xochimilco es debe de ser un sumidero de carbono impresionante porque tiene todas las raíces, o sea, las raíces y el suelo captan muchísimo carbono, o sea, la propia tierra tiene, o sea, lo que vemos nosotros como tierra, en realidad es una mezcla de organismos que también son muy, que pueden capturar carbono, ¿no? Y esto no lo habíamos visto, esto es bastante reciente, que vemos que toda la zona de Xochimilco es una gran sumidero de carbono. Es muy importante conservarlo. Aquí dice Daniel, el Anabol Carrillo es una gran obra de infraestructura, pues es un humedal artificial y llegan especies. Es una proeza, tienes razón, Daniel. Es una maravilla. Es un cuadrado así que ha de haber diseñado un ingeniero, que me perdonen los ingenieros, pero no tiene nada de natural el cuadrado, pero aún así la naturaleza se apodera de estos espacios porque pues todos los ríos que tenía la Ciudad de México, porque
La Ciudad de México, antes de que fuera una isla de pavimento, eran ríos y como un Xochimilco muy grande, ¿no? Y lo poquito que hemos dejado, ahí llega la naturaleza, se captura carbono, salen árboles, llegan aves migratorias, es una maravilla. Pues ya estamos a 3 minutos, Luisa, de terminar. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres decir un mensaje? ¿Algo? Bueno, lo más importante es que en cuanto podamos salir de nuestras casas, que visiten el bosque de Chapultepec, eso es muy, muy importante. Y que se den cuenta, lo que sí yo los invitaría es que se fijaran qué tanto nos beneficia estar en una zona verde, ¿no? Es muy importante sentir la naturaleza, el contacto con la naturaleza, tener aunque sea una plantita o varias plantitas adentro del departamento, pero salir, quitarse los zapatos, caminar en el pasto, es súper sano y van a ver que yo creo que una de las cosas más interesantes que queremos incluir en este estudio es la disminución de la violencia, ¿no? Como el tener estas zonas verdes donde podemos ir a ejercitarnos. Por ejemplo, en Río de Janeiro, cada esquina vas a ver un parquecito con aparatos para ponerse súper fuerte, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué no es demasiado? Siempre están llenos. Hay chavos en la tarde, señores, se juntan ahí a hacer cosas buenas y cosas malas también, porque algunas veces te asaltan. Pero no importa, o sea, sí disminuyen la violencia, están ahí para algo, ¿no? Entonces, hay muchísimo en Río también, en cada esquina también para jugar vóley. Y sería bien interesante ver qué pasa, porque esto se ve que es el esfuerzo del gobierno de la ciudad. ¿Qué tanto disminuyó la violencia de antes de que hubieran todas estas zonas verdes en la ciudad a la actual? Y esto pudiera ser una política más allá de tener más policías, más investigadores, más cámaras, también las zonas verdes, ¿no? Eso es Claro. muy importante. Pues muchísimas gracias, Luisa. Les agradecemos a todos los que nos vieron. Estén súper atentos a nuestras redes porque cada 15 días vamos a tener un webinar. Y acuérdense que si quieren colaborar con el bosque pueden hacerlo en nuestra página chapultepec.org.mx. Tenemos productos con causa, súper lindos, con diseños súper bonitos. Y les agradecemos y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias.